Bien, pues buenos días, muchas gracias. Como siempre, vamos a comentar algunos de los asuntos del próximo pleno y también algunos de los asuntos de la actualidad, ¿no? En el próximo pleno vamos a preguntar a la presidenta de la Junta de Extremadura acerca de las cuentas de los extremeños y de las extremeñas. Como ustedes saben, la norma autonómica, el estatuto, determina que antes del 15 de octubre esos presupuestos deberían haber estado registrados en esta Cámara. El 15 de octubre ha pasado y a día de hoy seguimos sin presupuestos. Cuando se empezaron a tramitar estos presupuestos, la presidenta de la Junta nos dijo que iban a llegar las cuentas antes que en años anteriores. Y no ha sido más que otra mentira más del gobierno de la mentira del Partido Popular en Extremadura. El Partido Socialista hizo sus deberes desde el principio, aportó sus propuestas, aportó sus iniciativas para mejorar esta tierra por sentido de lealtad y miras y sentido de Estado que tenemos, pero a día de hoy seguimos sin saber nada de esas cuentas. Y a día de hoy no es que el Partido Socialista no sepa nada de esas cuentas, es que los extremeños y las extremeñas siguen sin saber qué va a pasar con la sanidad en Extremadura. ¿Cuánto se va a invertir para bajar esas listas de espera absolutamente insoportables que tenemos en nuestra comunidad autónoma? Los extremeños y las extremeñas siguen sin saber qué vamos a hacer con la educación y porque hay familias que determinados servicios complementarios los abonan y determinados servicios complementarios, en cambio, son gratuitos y quieren saber qué va a ocurrir, si todos van a ser gratis, si no van a ser gratis. La misma familia con la misma renta en ocasiones paga y en ocasiones no paga por servicios complementarios. Y los extremeños y las extremeñas siguen sin saber cuál va a ser la inversión en ganadería y en agricultura, con una lengua azul absolutamente descontrolada, como ya avisamos y anticipamos en esta Cámara. Y los extremeños y las extremeñas siguen sin saber cuáles van a ser las nuevas infraestructuras viarias en Extremadura, cuáles van a ser, si va a haber nuevos centros educativos, si va a haber nuevos centros sanitarios y un largo etcétera. Los extremeños y las extremeñas tienen derecho a saber qué se va a hacer con su dinero, qué se va a hacer con sus impuestos para mejorar nuestra tierra. Y lo que los extremeños y las extremeñas no se merecen es un gobierno perezoso, un gobierno basado en el postureo, un gobierno que trabaja poco, tarde y mal, y un gobierno que no aporta gestión, no aporta proyectos, no aporta trabajo, no aporta futuro para Extremadura. Una semana importante para nuestra comunidad autónoma, dos grandes citas en el horizonte, esa cumbre hispano-lusa y ese encuentro de Pedro Sánchez con la señora Guardiola en Moncloa, 8 meses después de la constitución del gobierno, no un año y pico después, como ha dicho el portavoz del Partido Popular. Probablemente es que a ellos se les hace muy largo el gobierno socialista y por eso lo exageran, ¿no? Como decía, dos citas importantes sin diálogo con el principal partido de la oposición, sin diálogo con el principal partido, el partido más votado por los extremeños y las extremeñas hace poco más de un año. Es difícil cambiar la historia cuando no se lleva desde Extremadura una postura común, cuando no se tiene una voz firme, una voz clara, una voz que determine por dónde hay que seguir avanzando en esta tierra, ¿no? La señora Guardiola acude a estas citas con su minoría absoluta y sin hablar en absoluto con los partidos de la oposición y en este caso con el Partido Socialista. Nosotros en las propuestas de presupuestos le ofrecimos varios pactos en materia de infraestructuras educativas, sanitarias, viarias e hidráulicas y, como ustedes saben, la callada por respuesta. Por eso en este próximo pleno, el día antes de una cumbre tan importante como es la cumbre de la señora Guardiola con Pedro Sánchez, vamos a traer a esta Cámara a debate una iniciativa relativa a un pacto social y político sobre la movilidad en Extremadura. Un pacto en el que deben estar representados los sectores sociales, los agentes sociales, por supuesto el Gobierno de España, por supuesto las diputaciones y los ayuntamientos a través de las FEMPES y todas aquellas instituciones que tengan algo que contar y algo que aportar. Un sitio de debate en el que acordar cuáles son las infraestructuras fundamentales para esta tierra y un calendario de obligado cumplimiento. El Partido Socialista ofrece una postura común en un tema que le importa y que le afecta a los extremeños y a las extremeñas. Y le ofrece la posibilidad de que ese pacto, de que ese acuerdo llegue el día antes al encuentro con el presidente de la Junta. Ya que no ha querido hablar con nosotros, nosotros sí le ofrecemos, como siempre hemos hecho, esa posibilidad de consenso, de diálogo y de acuerdo que defendemos y que creemos los extremeños y las extremeñas.
Y termino con una preocupación que tenemos, y es la evolución de las relaciones Partido Popular-Vox, basadas en el mercadeo de los menores no acompañados. De nuevo, ayer escuchamos a dirigentes nacionales. Como ustedes saben, Extremadura se gobierna no desde la Plaza del Rastro, sino desde la calle Génova y la calle Bambú, y volvimos a oír hablar de postureo con los menores no acompañados, con esos niños, esas niñas que abandonan sus territorios debido a la hambruna, debido a la guerra, debido a situaciones absolutamente insostenibles. Y desde luego los extremeños no se merecen estar en manos de estos partidos que miran más por sus sillones que por los garbanzos de los extremeños y de las extremeñas, con posturas absolutamente partidistas que nada tienen que ver con el futuro de Extremadura. Bien haría este Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno de la señora Guardiola, en el que se sienta un exconsejero de Vox y una consejera reprobada por esta Cámara, en abandonar ese postureo en el que nos tiene acostumbrados y ponerse a trabajar por diseñar un proyecto, un futuro y lo mejor para los extremeños y las extremeñas. Si tienen alguna cuestión. Ha hablado de ese pacto que ofrecen desde el Partido Socialista al PP, pero ¿qué espera de esas dos citas importantes para la región, tanto la cumbre como la reunión con Pedro Sánchez? Pues la verdad es que no somos muy optimistas a la vista de las peticiones que se han planteado en esta misma sala por parte de los otros representantes. Está claro que el Partido Popular de Extremadura tiene una obsesión, tiene una fijación, y desgraciadamente no es Extremadura y su gente, es derrocar el gobierno de Pedro Sánchez. Por tierra, mar o aire, les da lo mismo, tienen una consigna general y cuando uno la consigna que tiene es derrocar al adversario, parece que está pensando más tiempo en el rival que en sí mismo, ¿no? Si la señora Guardiola tuviera grandes expectativas acerca de esa reunión, empiezo primero con la reunión con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, se hubiera puesto en contacto con el Partido Socialista, hubiese solicitado nuestra interlocución. No somos compañeros del mismo partido. Si tiene preocupaciones, quiere saber cuál es nuestra postura, bien hubiera hecho en llamar a nuestro líder, bien hubiera hecho en llamar a Miguel Ángel Gallardo, nuestro secretario general. Les recuerdo que hace meses que le solicitó un encuentro a la señora Guardiola para tener posturas comunes en financiación autonómica, en infraestructuras, en movilidad, en lo que necesita Extremadura. Y también les recuerdo que hace semanas que le dijimos a la señora Guardiola que fuese ella la interlocutora para hablar de los presupuestos de Extremadura, para hablar de lo que nos interesa aquí. Con lo cual esperamos poco. Bueno, esperamos lamentos y quejidos, como siempre. Esperamos que tras esa reunión la señora Guardiola vuelva a hacer política nacional y no política autonómica. Es decir, que critique al señor presidente del Gobierno, que critique al señor Pedro Sánchez y que nos diga poco o nada a los extremeños. Y sobre la cumbre hispano-lusa, pues un poco el mismo guión, desgraciadamente. Repito, los asuntos que aquí se tratan son asuntos que no se dialogan, que no se consensúan. Entonces, pues se caen en grandes olvidos. Por ejemplo, el señor portavoz del Partido Popular ha olvidado una infraestructura fundamental entre España y Portugal, que es la ex A1, la que une el norte de Cáceres con Monfortiño, con Portugal. Se ha olvidado, o no. O a lo mejor es que como es la Junta de Extremadura la que la tiene olvidada, no quiere mencionar esas comunicaciones. Y está bien hablar del AVE a Lisboa, está bien hablar de mercancías, pero también está bien hablar de lo que Extremadura también tiene que invertir y con lo que también se tiene que comprometer con Portugal. Y parece ser que aquí siempre hay una aplicación unidireccional y nunca bidireccional. Aquí siempre se mira a Madrid y nunca se mira a Mérida. Sobre otro asunto, el Consejo de Gobierno acaba de aprobar un decreto para acceder a la vivienda tanto en arrendamiento como en compra y con rebajas fiscales para los jóvenes. ¿Cuál es su valoración? Como si usted se puede figurar, podemos hacer una valoración muy abuela pluma. Yo no tengo toda la información sobre el decreto como el Partido Popular. El señor portavoz del PP es que nos lo ha desmenuzado al milímetro. A mí me ha sorprendido muchísimo, porque estábamos en la Junta de Portavoces cuando la señora presidenta estaba anunciando este decreto. A mí no me da tiempo a leerlo exhaustivamente. Y nosotros tenemos a bien
no presentar enmiendas a la totalidad a las cosas sin leérnoslas. Eso se lo dejamos al Partido Popular. Cuando nosotros desmenucemos, conozcamos ese decreto, le podremos opinar. Pero sí nos llaman la atención varias cuestiones, repito, a vuela pluma y a priori, sin el análisis exhaustivo que necesita. Lo primero es que en esta Cámara se ha negado que en Extremadura hubiera un problema con la vivienda en reiteradas ocasiones. Cuando se ha hablado aquí de que teníamos alquileres tensionados en la ciudad de Cáceres y que nuestros estudiantes tenían problemas para acceder en Cáceres a un alquiler, aquí se ha negado que eso estuviera ocurriendo. Aquí se ha negado que nuestros jóvenes tuvieran problemas para acceder a la vivienda. Por otra parte, nos sorprende que vuelvan a utilizar viejas recetas para nuevos problemas. ¿Es que al Partido Popular, además de rebajar impuestos, le cabe algo más? ¿Tiene algo más que aportar a este país? No han querido cumplir con la ley de vivienda y sin haber cumplido una ley estatal quieren parchearla. Y eso también llama poderosamente la atención. Y vuelve a hacer la misma dinámica que comentaba yo antes. Y es que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no gobiernan en sus comunidades autónomas, sino que hacen oposición al Gobierno de España. Y, en tercer lugar, y también debe llamarnos mucho la atención, esto parece indicar que no vamos a tener presupuestos. Porque cuando nosotros nos sentamos a negociar los presupuestos, repito, desde la absoluta lealtad a Extremadura, propusimos medidas que tenían que ver con las viviendas. Por supuesto, porque sabemos que teníamos un problema. Si ahora a estas alturas, a finales de octubre, se sacan estas medidas sin consenso, unilateralmente, pues nos preocupan, porque parece que lo que estamos haciendo es trocear los presupuestos por la incapacidad que tiene la señora Guardiola con su minoría absoluta de negociarlos. Fundamentalmente porque, como les decía, se mercadea con otras cuestiones en lugar de defender y luchar por mejorar Extremadura, que es en el caso del Vox. A nosotros no nos han vuelto a llamar. Nosotros ya hemos dicho que para nosotros el tiempo está agotado. Y lo que no comprendemos es que se quiera solucionar vía decretos lo que se podía haber resuelto aquí vía presupuestos con la participación de todas las fuerzas políticas que los extremeños y las extremeñas decidieron que estuviéramos hace un año y pocos meses. Gracias.